y un llamado especial también de parte de Él. Él nos cautivó con su amor, hemos creído y le hemos seguido. Y me gusta como este hermano dice, cruzamos la pasarela de la gracia, porque por ahí pasamos a esta embarcación, y embarcamos, nos metemos al barco. Hay un solo capitán y un solo destino. Dice, de lo único que estamos seguros, de lo que estamos plenamente seguros, es de que la embarcación no se va a hundir. Esto está asegurado porque el capitán es quien nos lleva. Sin embargo, existe, dice, una inquietud en cuanto a la discordancia de sus tripulantes. Al principio, cuando entramos a la embarcación, dimos por hecho de que éramos todos iguales. Como decíamos antes, aunque diferentes, pero éramos todos iguales delante del Señor. Cuando entramos a la embarcación parecía que todos éramos igualitos, que no había diferencias de ninguna clase. Pero a medida que fuimos atravesando por la cubierta, que sería a medida que fuimos caminando en la vida cristiana, encontramos, hermanos, no solo diferente vestimenta, sino de diferentes opiniones. Así que al caminar por la vida cristiana nos encontramos que había grupos que se reunían a estudiar en serio. Y eran también ellos muy serios, muy rígidos, tenían disciplina muy rígida para estudiar, porque decían que las cosas del capitán eran cosa seria. Así que se juntaban y estudiaban con una rígida disciplina. Había otros grupos de oración, pero no de que ellos creían firmemente en la oración, este grupo, pero solamente en la oración de rodillas. Si otro hermano tenía otra idea de la oración, ellos eran de rodillas. Otra vez, dice, otros en el barco decían, una vez que subís al barco no podés desembarcar. Y había otro grupo que decía, sí, pero te podés deslizar. Seguíamos caminando y decían otros, algunos creen que se ofrecieron voluntariamente para entrar a este barco. Y otros decían, no, fueron destinados desde antes de que esta nave se hiciera para entrar al barco. Y así íbamos encontrando diferentes grupos. Dice que algunos vaticinaban una tormenta de gran tribulación, dice que iba a azotar antes de anclar. Y el otro grupo decía que no iba a desatarse esa tormenta sino hasta después que hayamos llegado a salvo al muelle. Y había otro grupo y otro grupo. Dice que había otro grupo, miren cuántos grupos, no los conté, pero son un montón de grupos. Miren cuántos grupos. Había otro grupo que decía, los oficiales deben usar togas. Togas debe ser un tipo sotana, me imagino. Pero el otro grupo decía, no tienen que usar togas. Dice, y había otro grupo que decía, no, todos somos oficiales y todos tenemos que usar togas. Y ya se dividía otra vez el grupo. En lo que coincidían era en las reuniones. Coincidían en que tenían que tener reuniones en la semana, pero no coincidían en la forma. Decían, algunos querían reuniones tranquilas, suaves, quietas, y el otro grupo quería reuniones ruidosas. Otro grupo quería orar por los que se caían por la borda, y el otro grupo quería ir a ayudar a los que se caían por la borda. Y así empezaban a armarse los grupos, diferentes opiniones, tanto así que empiezan a pelearse en cubierta, hasta que en un momento hasta se dejaban de hablar, no se reconocían uno con otro, estando en el mismo barco. Lo más grave de toda esta historia, que es muy real y es la que transitamos, lo más grave era que los que estaban perdiéndose, los náufragos que estaban en el agua, se rehusaban a subir al bote, porque veían que los marineros se estaban peleando.
Entonces, ¿con qué ganas ellos iban a querer subirse a ese bote? Así que la pregunta es esta. Hablamos de aceptar y hablamos de armonía, y qué hermoso es estar los hermanos juntos en armonía. Ahora, ¿cómo se hace para lograr la armonía en esa tripulación? ¿Cómo se hace para lograr la armonía en cada congregación, en cada grupo de trabajo? Entonces, me gustó la forma en que este hermano hablaba sobre lo que nos pasa a todas las congregaciones, a todos los grupos de trabajo, porque como escuchábamos el martes anterior de la reunión, hay cosas, hay roces, hay situaciones en las que el orgullo nuestro, el celo, a veces no nos permite trabajar tranquilos o no nos permite desarrollar el trabajo que cada uno tiene, que es para la gloria de Dios, como bien termina el texto, por ese tipo de cosas. Entonces, si los otros ven que estos marineros están peleando, no van a querer subir al barco, porque ellos quieren ver, el Señor dijo que teníamos que estar unidos. Entonces, ¿cómo se hace para que haya armonía en la nave? Así que vamos a empezar con el primer consejo de la palabra, y lo vamos a buscar en Juan 17, 20 y 21. Juan 17, 20 y 21. No sé si alguien lo tiene, lo puede leer porque la garganta la estoy teniendo. Gracias, muchas gracias. Aquí estaba orando el Señor Jesús. El Señor estaba pidiendo para que seamos uno. Era la oración de Él. Él no pidió por sus discípulos para que tuvieran éxito, para que estuvieran seguros, para que sean felices. Él pidió para que sean uno, así como el Padre y Él eran uno. Él pidió por la unidad. Y ahí también estábamos nosotros, dice, para que los que van a creer por la palabra de ellos también sean uno. Y eso somos nosotros. Él estaba pidiendo en ese momento la unidad para nosotros. Miren ahí nomás en Juan 13, 35, hay otro texto muy bonito. (13:35). Bueno. Esa es una de las formas en que tenemos que mostrar el amor de Dios en nosotros, que dice, si tuvieres amor los unos con los otros. Esa unidad que tiene que estar en la iglesia es la que muestra la fe de cada uno de los hermanos de la iglesia. Si yo no amo a mi hermano y hay una desunión en el grupo, eso está creando incredulidad en el resto. Los que estaban en el agua no querían subirse a la embarcación sabiendo que se estaban perdiendo, pero porque arriba se estaban peleando. Entonces, los hacía no creer. O sea, la desunión crea, forma y estimula la incredulidad. En cambio, la unión estimula la fe. Y es la muestra del amor de Dios en nosotros. ¿Quién va a querer embarcarse en una embarcación donde están todos peleando? Abajo se estaban ahogando, pero por lo menos nadie los criticaba, nadie los molestaba, nadie los peleaba. Se iban a perder. Pero miren al extremo que puede llegar la decisión de los demás, o cómo uno puede influenciar en la decisión de los otros al no estar unidos con los hermanos. Dice que la unidad comienza no exigiendo que el otro cambie. Yo no puedo esperar que el otro cambie su forma de ser, sino que tengo que entender que no somos perfectos. Así como yo tengo cosas que el otro no puede aceptar, como también lo veíamos ese martes pasado, el otro hermano también va a tener cosas que a mí no me gustan, pero
las tengo que aceptar por amor, como decía Susana al principio. Es el amor el que cubre todas las faltas que tenemos. Si el Señor nos amó a nosotros con todas las faltas que teníamos, ¿por qué nosotros hacemos diferencia con los hermanos? Así que no exijamos a los demás, sino tratemos de ver nuestros propios errores y de saber que no somos perfectos. Vamos a encontrar imperfecciones en el otro, igual que las que yo tengo. O quizás más grandes las mías que las de los otros. Quisiera que miremos también en Santiago 3:16, un versículo en Santiago 3:16. Dice que la lucha por el poder y la alabanza propia es en donde empiezan las divisiones. Cuando yo quiero alcanzar algo o quiero ser yo predominante en las cosas y no el otro, esa lucha por el poder y que los demás digan, oh, qué bien que estás vos, qué bien que lo hiciste, nadie lo puede hacer como vos, entonces ya se va enalteciendo y después hace esas diferencias con los otros hermanos. Nosotros no tenemos que luchar por poder ni por alabanza para cada uno de nosotros. ¿Qué dice el versículo de Santiago 3:16? Gracias. Miren, les leo la que dice la NTV, dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Cuando hay desorden es porque el grupo, el ambiente en el que estamos desarrollando la actividad, hay algo que está rozando, hay una envidia, hay un celo, hay algo que no está bien. Y eso es lo que hay que ser, nosotros tenemos que ser los que van a conectar con la unidad, no los que van a conectar con la desunión de los hermanos. Tenemos que ser parte de fomentar la unidad y no parte de la desunión. Ahí nomás en Santiago, también en Santiago 4:1, hay otro texto muy importante que dice, les leo la NTV, que dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Los que provocamos la desunión somos nosotros, por nuestra naturaleza caída, por los malos deseos que tenemos adentro. Entonces, es ese el motivo por el que empiezan los roces y ese es el motivo por el que empiezan las desuniones. En Efesios 4:3 también nos dice claramente, esfuércense por mantener la unidad. En la NBI dice, esfuércense. No es fácil estar todos pensando lo mismo, no es fácil estar siempre en armonía. Hay situaciones que provocan desunión, pero ese es el momento en el que tenemos que actuar nosotros en amor, tratando de hacer la unión y no fomentar esa desunión. Así que, Efesios 4:3. En esta versión dice esfuércense por mantener, pero en el otro, en la Reina Valera, ¿lo tiene alguien? Solícitos en guardar la unidad. Entonces me gustó esta parte porque dice esfuércense, porque no es fácil, no es una cosa que nos salga natural, tenemos que esforzarnos para poder mantener la unidad. Y me preguntaba esto, si la unidad le importa a Dios, porque Él pidió por nosotros, el Señor Jesús pidió por la unidad de la iglesia, de los hermanos. Si la unidad le importa a Dios, ¿y por qué a nosotros no nos importa? ¿O por qué lo tomamos nosotros tan livianamente? Eso es una pregunta que me hacía. Si la unidad es también prioridad en el cielo, allá está. Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una Trinidad, están unidos, ellos son uno. Si en el cielo eso es importante, ¿por qué en la tierra la unidad no es importante? Dios dice, no quiere que sus hijos peleen. ¿Quién de los padres que ve que sus hijos pelean les gusta? Yo creo, no soy madre, pero también fue hija, y mis papás, nosotros delante de mis papás no podíamos pelear porque no era
no nos iba bien tampoco, así que teníamos que tratar de estar unidas siempre delante de mis padres y afuera también, pero quiero decir, a ningún padre le gusta que sus hijos peleen y a Dios tampoco le gusta que sus hijos peleen. Así que mantener la unidad es muy importante. Como decíamos, si es prioridad en el cielo, en la tierra debería ser prioridad para nosotros también. Y además de eso, orar por esa unidad, porque necesitamos ayuda de parte del Señor para poder mantenerla. Había puesto que lo más importante de esta unidad es que ya está hecha. Dice que tenemos un rebaño y un pastor. Somos un rebaño y un pastor. La unidad la hizo el Señor Jesús. Nosotros no tenemos que fabricar nada. Tenemos que conservarla, tenemos que mantenerla. Eso es lo que nos está costando. Así que la respuesta a las discusiones, a las cosas que no estamos de acuerdo, es la aceptación. La aceptación es la que tenemos que poner en práctica para que la armonía esté en el grupo. Cuando hay armonía en el grupo se trabaja tan bien, se puede hacer tantas cosas, y además es relajante, es gratificante. En el grupo nuestro, gracias al Señor, y yo creo que pasa casi en todos los grupos, o en todos los grupos está pasando, que se sienten felices de estar en el grupo en el que están, porque están trabajando, porque lo que están haciendo también no es para nosotros, es para el Señor. Si bien agasajamos a las hermanas en cada grupo que nos toca a nosotros, pero estamos primero dándole gloria a Dios y estamos aprendiendo a hacer lo que a Dios le agrada. Con todos estos martes anteriores que hemos estado estudiando, con todos esos escalones que no nos tenemos que trabar en ninguno, es importante darle gloria a Dios con todo eso. Así que aceptación ante todo, ese es el primer paso para mantener la unidad. La pregunta que me haría y que me hacía es ¿cómo mantengo yo la unidad? ¿O qué hago yo para mantener la unidad? Es una pregunta que cada una de nosotras se tiene que hacer. ¿Qué hago yo para mantener la unidad? Yo me entero que pasa algo, ¿qué hago yo para mantener la unidad? Lo tenemos que practicar, lo tenemos que hacer. Quisiera que me acompañaran ahí a Marcos 9:38. Marcos 9:38. Y hay acá otro aspecto también que vamos a ver. Dice la Reina Valera, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Bueno, y termina diciendo, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo que vamos a considerar en este pequeño pasaje es que dice que los discípulos vieron a uno que hacía milagros y le dijeron, no, vos no sos del grupo nuestro, vos no sos del grupo de los discípulos, así que vos, no, salí de acá. Dice que no lo, dice específicamente, se lo prohibimos, dice el pasaje. Pero el Señor les dice, ¿pero por qué hicieron eso? Si Él estaba haciendo cosas en mi nombre, es más, le daba el mérito al Señor, le daba el mérito al Señor. Entonces, si estaba haciendo cosas buenas y le daba el mérito al Señor, ¿por qué ustedes lo rechazaron? Y fíjense ustedes que en el capítulo 9, un poco antes, creo que es en el versículo 18, dice, habla del endemoniado gadareno y dice, el cual, donde quiera que le toma, hablando del endemoniado, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron.
Los discípulos no habían podido echar fuera demonios. Y cuando se enteran de este hombre, que este hombre echó fuera demonios en nombre del Señor Jesús, dice que se lo prohibieron. Y el Señor le dice no, porque si está haciendo cosas en nombre mío, déjenlo, porque el que es conmigo no va a hablar mal de mí. Y entonces me gustó mucho esa explicación porque lo relacionaba con los grupos. Si un grupo hace cosas buenas y los empezamos a criticar, ¿por qué? ¿Por qué lo empiezo a criticar si está haciendo las cosas para el Señor, está haciéndolo para la gloria de Dios? ¿Y quiénes somos nosotros para decir que no corresponde que hagan eso? O sea, tenemos que ser tolerantes, aceptar eso, porque tenemos que pensar que lo más importante de todo lo que los demás hacen, aunque no sean de nuestro grupo, y por ahí no hablo de grupos en la congregación, sino de otras iglesias, otros hermanos, y que hagan cosas, y como no son de nuestra iglesia, entonces no sirve. Tenemos que pensar esto: si el fruto es bueno, tenemos que ser agradecidos. Si lo hacen en el nombre del Señor y para gloria de Dios, tenemos que ser agradecidos. Porque en este caso también les pasó a los discípulos, se habían confundido. Cuando yo encuentro a una persona que no es de mi iglesia, pero sé que ha creído en el Señor, sé que tiene su fe puesta en el Señor Jesús, y sé que está esperando el día que el Señor nos venga a buscar, estoy frente a un hermano mío, estoy frente a otro creyente, nada más que no es de mi iglesia, ¿cierto? Así que tenemos que siempre observar esto, observar la fe de la persona y el fruto. Si ella hace o él hace las cosas en nombre del Señor y su fruto es para beneficio de los demás, entonces tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque somos los 7 unos, dice acá, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Eso es uno, somos todos uno. Esa es la unidad que Dios quiere, de todos los que piensan en el Señor Jesús como su Salvador personal. Esa es la unidad de los hermanos. Porque siempre que hay fe y hay arrepentimiento, tenemos a un cristiano enfrente nuestro. Y después por las obras les vamos conociendo, si es que es un hermano que sigue lo que Dios quiere o no. Pero le vemos los frutos. Entonces sabemos si es un hermano en Cristo o no. Así que me gustó ese pasaje porque me hacía la explicación, me gustó también porque era eso. Dice que Juan estaba un poco confundido porque él pensaba que solamente los discípulos podían hacerlo o hacer obras para Dios, y sin embargo el Señor Jesús le dijo que no. Si lo hacía en mi nombre, déjalo, porque nunca va a hablar mal de mí si está dándome el mérito a mí. Bueno, y entonces yo pensaba en esto, que tenemos que buscar nosotras la forma en el que ese solo cuerpo, ese solo espíritu, esa misma esperanza, ese solo corazón que tenemos que tener y esa única voz que tenemos que tener para Dios, para darle gloria, la tenemos que ejercitar. Nos falta ejercitar para que la unión se note en la iglesia, para que seamos todos uno, para que se note esa unión. Hay un dicho que no sé si alguno lo conoce, pero que dice que la sangre pesa más que el agua. Yo es la primera vez que lo escucho, se la escuché a un predicador, y es verdad que la sangre pesa más que el agua en este sentido. La sangre de Cristo es la que nos está uniendo. ¿Cómo no va a pesar más la sangre de Cristo en la iglesia? Esa es la unión nuestra, la sangre del Señor Jesús. Entonces tiene que pesar, y el Señor quiere la unidad, entonces tenemos que esforzarnos en hacerla. Dice que va a haber cada vez más unidad en la iglesia si todos nos vestimos de Cristo. Y cuesta, hermanos, es el día a día, porque podemos estar bien un mes, pongamos una fecha, pero en el mes siguiente algo
me sacó de casillas y ya esa aceptación que yo venía trabajándola se me terminó. Entonces tenemos que hacer un ejercicio diario para poder mantener la unidad. Quisiera que viéramos Romanos capítulo 14. Uy, se nos fue la hora, pero es solamente una lectura porque es tan clarita y en la NTV que yo tengo acá que no hace falta mucha explicación. Y se las voy a leer de acá de la versión esta de la Nueva Traducción Viviente. Tiene como título el capítulo 14 de Romanos. Acá dice, el peligro de juzgar. Dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si queda en pie o cae, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Hay un versículo más abajo que dice, el versículo 13 dice, en su segunda parte dice, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Y acá está hablando de comidas. Dice otro versículo también que el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no nos vamos a poner a discutir por cosas que la Biblia exactamente o taxativamente no nombra. En lo que no podemos tener ningún tipo de discusión es en la doctrina bíblica y en la fe bíblica. De eso no podemos, no puede haber ni discusión, no puede haber nada. O sea, no es debate. No hay debate sobre la doctrina bíblica. Sí sobre lo que la Biblia no especifica taxativamente, pero sí habla acá de la comida, porque en este momento, cuando Pablo le está hablando, había problemas con los que comían los sacrificados a los ídolos, porque había romanos y había judíos en esta situación. Entonces, los que eran libres, los que eran creyentes, más seguros o más, ahí dice más fuertes, no tenían un problema de conciencia con la comida, porque sabían que todo lo que estaba para comer era lícito, era apto para todos, pero los que venían con otras tradiciones y débiles en la fe, quiere decir recién, nuevitos, no quiere decir otra cosa esa palabra. Débiles significa un hermano que se había convertido hace poco y que no tenía la fortaleza espiritual que tenía el otro hermano mayor. Pablo ahí se habla como los que somos fuertes, dice Pablo, porque había hermanos que se habían convertido hace poco y esos hermanos tenían sus problemas, porque tenían tradiciones que pesaban mucho. Entonces el hermano fuerte, sabiendo que este hermano tenía esas convicciones, no tenía que hacer la contra, o sea, ni burlarse de él por lo que guardaba, ni el otro criticarlo por lo que no guardaba. Entonces hace esta aclaración Pablo. Pero lo que nos tiene que quedar claro a nosotros es que sobre doctrina bíblica no puede haber debate, pero sí puede haber aceptación en otras cosas que no son esenciales, que son mi opinión y su opinión. Y por ahí es donde tenemos algunas controversias, porque yo quiero que prime mi opinión y el otro quiere que prime su opinión. Entonces, en cuestiones de opiniones, dice, hay el texto creo que lo dice,
Lo tienen Romanos capítulo 14, que dice, para no contender sobre opiniones, creo que es el 14.1, porque tengo la otra versión, por eso no. ¿Sí? Eso, no para contender sobre opiniones, o sea, no discutan, dice esta versión, acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. No entremos en esa discusión, porque lo que es esencial es lo que tenemos que respetar a rajatabla, que es la salvación, Dios, el único Dios, el que el Señor vino a morir por cada uno de nosotros, la vida eterna, todo lo que la Biblia dice con respecto al Señor Jesús. De eso ni discusión, pero de lo otro tampoco discusión, pero sí aceptación. Y no me puedo burlar del hermano que no hace lo que yo hago. Y en eso me puse a pensar a veces en el tema de la mantilla, y lo voy a decir porque lo tenía en mi corazón y lo tengo que decir. A veces, y hablando con un hermano me decía, vos tenés que hacer lo que sentiste en tu corazón, como decíamos recién y como hablamos acá. El que esté plenamente convencido de que lo que hace lo hace para el Señor, perfecto. Si el otro hermano tiene la misma convicción pero en forma diferente a la mía, lo va a hacer porque él está convencido de eso. Porque cada uno, dice la Biblia, va a dar a Dios cuenta. Entonces, no me puedo yo poner mal porque la otra hermana no usa la mantilla, porque dice, me quita el gozo a mí, porque yo voy a hacer lo que el Señor, lo que yo aprendí, y lo hago sin que me cueste, lo hago sin peso, lo hago agradando al Señor. Y si la otra hermana no lo hace, porque también entiende que no hace falta o lo que sea, ella va a dar cuenta de lo de ella y yo voy a dar cuenta de lo mío. Pero no tengo que molestarme porque la otra no se pone la mantilla y no solo molestarme, porque si no es una cosa que empieza en la cabeza a trabajar y vos no te da paz, te quita el gozo, realmente te quita el gozo porque te molesta. Entonces, entendí con esto que yo no tengo que juzgar a mi hermano, a mi hermana, porque no hace lo que yo hago. Yo hago lo que el Señor me enseñó y ella hará lo que el Señor le enseñó. Así que somos cada uno responsable delante del Señor y cada uno va a dar cuenta a Dios de eso. Me gustó acá, ya estoy terminando, Romanos capítulo 15, que dice, les leo otra vez en la NTV, el versículo 5 me gusta porque dice que es como una oración, lo vi como una oración para nosotros. Dice, que Dios, quien da la paciencia y el ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y al final está el texto que nosotros pusimos ahí. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Este era el tema que teníamos nosotros aceptándonos. Me costó mucho armarlo, pero me enseñó eso que me tenía preocupada y el Señor me hizo entender que yo no tengo que mirar lo que el otro no hace como yo. Yo tengo que hacer lo que el Señor me enseñó y darle gloria a Dios con lo que hacemos de corazón y que estemos unidos. Y me quedo con esta pregunta, ¿me estoy esforzando para mantener la unidad de la iglesia? La unidad es importante, la unidad es lo que Dios quiere para sus hijos, entonces yo tengo que esforzarme para que mi hermano esté bien, no para agradarme yo, para que mi hermano esté bien, y el otro hermano para que el hermano esté bien. Entonces vamos a estar todos bien y vamos a ser todos unidos. Eso es un esfuerzo y hay que hacerlo, porque el Señor, si no se pudiera, no nos hubiera pedido hacerlo. Así que bueno, hermanas, esto es lo que el Señor me dio y lo que les quería contar en esta tarde.